Hola, ¿qué tal? Una vez más estamos aquí en el podcast Socioloqueando y hoy estaremos hablando de un tema muy interesante con unos invitados especiales. Así es, hoy estaremos hablando del sociólogo conocido como Durkheim. Estaremos hablando sobre la estructura social, tipos de sociedad y varios conceptos que él manejaba. ¿Y quién mejor para acompañarnos a explicar este tema que dos expertos en Durkheim? Claro que sí, amigos, hoy estaremos acompañados de dos de los mejores expertos en sociología y también grandes seguidores de Durkheim. Estaremos hablando con ellos para poder conocer más sobre la historia de este autor y más de sus conceptos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Muy bien, muchas gracias por invitarnos el día de hoy a este podcast y me siento muy emocionado de poder contarles más sobre la historia de este gran autor. Igual es un placer estar aquí y listo para responder sus preguntas. Bueno, para iniciar con este podcast quería dar algunos datos bibliográficos de Durkheim, el cual nació el 15 de abril de 1858 y falleció el 15 de noviembre de 1917 en París, Francia. Y algunas de sus grandes obras fueron El suicidio y la división del trabajo social. Vamos a comenzar a hablar sobre los hechos sociales y les daré algunos ejemplos. Cabe aclarar que estos ejemplos sirven para que haya una mejor comprensión acerca de los temas. Bueno, para empezar, les hablaré como Durkheim me afirmó que los objetos distintivos de la sociología debía ser el estudio de los hechos sociales. Y él lo dividió de una manera la cual les hablaré en este momento. Empieza con los externos y coercitivos. Estos hechos están hechos para el autor. El objeto de la sociología debía ser el estudio de los hechos sociales, mientras el de la psicología apuntaba al estudio de los hechos psicológicos, seguido de los materiales y no materiales. Los hechos sociales materiales son los más claros de ambos tipos, porque son entidades reales y materiales. Este autor dijo que no toda conciencia social alcanza la exteriorización y la materialización. Las normas y los valores son ejemplos adecuados de lo que él quería decir para los hechos sociales no materiales. Y por último, los niveles de la realidad. Durkheim consideraba que la sociedad estaba constituida por órganos, que estos órganos se podrían decir, es como una manera de decirle a los hechos sociales, o también estructuras sociales, que realizaban diversas funciones para la sociedad. Algo importante a mencionar en que este tema está estrechamente relacionado con el concepto de estructura, debido a que Durkheim mencionaba que las estructuras sociales crean y mantienen a los hechos sociales. También la estructura social se refiere a cómo está organizada y funciona la sociedad. Esta pues incluye las diferentes instituciones, reglas y roles también que existen en la sociedad y de cómo interactúan entre sí. Por ejemplo, es todo lo que determina cómo se relacionan los individuos, cómo se distribuyen el poder y los recursos, cómo se establece la jerarquía y también cómo se divide el trabajo en esa comunidad. Básicamente, la estructura social define las oportunidades y limitaciones que experimentan los individuos en una sociedad en particular. Es muy interesante cómo se entrelazan estos conceptos. Algo que me llamó mucho la atención fueron los tipos de sociedad que plantea Durkheim. Estos son dos en la mecánica. Esta primera es aquella donde la unión social se basa en la similitud de valores, creencias y culturas de sus miembros. Por ejemplo, esta podría ser alguna tribu indígena, ya que comparten creencias, culturas y estilos de vida. Y la otra es la sociedad orgánica. Esta es donde la unión se basa en la independencia y que sus miembros cuentan con tareas específicas. Por ejemplo, una ciudad desarrollada, pues ya que esta cuenta con distintos tipos de empleos para hacer más eficiente el funcionamiento de esta. En efecto, esto es muy interesante debido a que el tema incluye muchas definiciones dentro del mismo. Algunas de estas son la densidad dinámica, la conciencia colectiva, representaciones colectivas y este último aún tiene mucha influencia en la actualidad. Por cierto, este hombre de Durkheim hizo una división del trabajo social, la cual tiene las siguientes características. Número uno, debían ser tratados como cosas. Número dos, debían estudiarse empíricamente. Y número tres, las cosas debían tener datos del exterior de la mente. Y esta pues se divide en varios conceptos. El primero tenemos densidad dinámica. Este concepto se refiere a la cantidad de personas de una sociedad y al grado de interacción que se produce entre ellas. El otro es derecho represivo. El derecho represivo, habla de que las personas son muy similares y suelen creer profundamente en una solidaridad común y si algo se ofende suele ser castigado severamente, como el robo, por ejemplo la mutilación de manos,
blasfemia, la amputación de lengua, el derecho restitutivo. Otro concepto es la anomia. La anomia habla sobre que los individuos se enfrentan a la anomia con la moral. No les es claro de qué es una conducta apropiada y aceptable y de lo que se considera la anomia como una patología. También tenemos la conciencia colectiva. Esta habla principalmente que podemos llamarlo conciencia colectiva o común, y esta influye en que las solidaridades comparten creencias, normas o valores similares. Y por último, este último concepto, que es representaciones colectivas. No sé si te estoy aburriendo, pero pues te lo voy a leer así rapidito. Son los estados específicos o sustratos de la conciencia colectiva, y desde una perspectiva contemporánea hacen referencia a los valores y normas de colectividades específicas. Y esto es todo con respecto a la división de trabajo social. Hace poco vi en TikTok un video sobre la división de trabajo. ¿Nos podrían hablar de eso? Siento que es muy importante mencionar la anomia. Este es un término de que puede surgir cuando la división de trabajo no está equilibrada. La anomia es un concepto que se refiere a la falta de normas, reglas o valores en una sociedad o en un grupo social. Esto implica una situación en la que los individuos sienten una desconexión con las normas y expectativas sociales establecidas, lo que los puede llevar a una sensación de desorden y falta de dirección. En resumen, la anomia es una condición en la que se experimenta una falta de normas sociales claras y compartidas, lo que puede generar consecuencias sociales y psicológicas adversas. Recientemente me apareció un video en YouTube sobre un suicidio colectivo masivo y me metí a investigar y leí que Durkheim tenía una clasificación para esto. ¿Nos podrían hablar sobre esto, por favor? Claro que sí. Durkheim clasificó el suicidio según su tipo. El suicidio egoísta, el cual es el suicidio en el cual el individuo no está totalmente integrado en la sociedad, y esto pues crea un sentimiento de vacío y falta de significado para el individuo. Un ejemplo de este puede ser cuando un anciano pierde a su esposa y nadie lo va a ver, y este anciano pues se le crea un sentimiento de vacío, generando la idea del suicidio en el peor de los casos. El suicidio altruista es cuando ocurre cuando la integración social es demasiado fuerte, y un ejemplo, pues una noticia mundial fue el suicidio colectivo de Georgetown. El suicidio anómico. Este es un suicidio que por lo general ocurre cuando dejan de actuar las fuerzas reguladoras y de la sociedad, y pues un ejemplo de este sería el suicidio por una gran depresión económica. Y por último es el suicidio fatalista. A diferencia del anterior, este ocurre cuando la regulación es muy fuerte, y pues ocurre cuando la gran regulación que se le da a las personas de China. Pues bueno, hemos llegado al final del episodio de hoy. Esperamos que fuera de su agrado y que lograran adquirir nuevos conocimientos. Agradecemos mucho a nuestros dos invitados por brindarnos tiempo y tan valiosa información.